¿Qué tal, profesora? Mi nombre es Raúl Henry Espino Hernández, estudiante de la UDMX, en la licenciatura de Seguridad Pública, con matrícula UDX 022 420080. Y bueno, esta es mi exposición de video. Espero y esté realizada de la manera correcta. Muchas gracias. Actividad integradora, resolución alterna de conflictos, exposición en video. Introducción. Como introducción puedo decir que a veces pensamos que el conflicto es algo que se tiene que evitar a toda costa, ¿no? Pero la verdad es que la resolución de conflictos también puede ser una oportunidad que tenemos para poder arreglar un problema sin necesidad de recurrir a un juicio o a la violencia. En esta exposición voy a hablar sobre 4 puntos clave que nos ayudarán a entender mejor este tema, ¿no? En el primer tema, bueno, vamos a hablar de qué está hecho un conflicto, es decir, sus elementos estructurales. En el punto número 2, pues vamos a ver cómo es que podemos gestionarlo para que el conflicto no se nos salga de las manos. En el número 3, pues vamos a ver cuáles son los procedimientos, como en este caso sería la mediación, la conciliación y entre otros, que nos permitan dar una solución más rápida a los conflictos. Y en el número 4, pues vamos a ver cómo es que todo esto encaja en los sistemas procesales, pasando desde un viejo sistema donde todo era castigo a uno más moderno, donde lo más importante es el diálogo y donde pues realmente es lo que más cuenta. Elementos estructurales del conflicto. Eh, Tenemos que entender que el conflicto es inherente en las relaciones del ser humano, ya que es una situación de disputa en la que existe pues una contraposición de interés, necesidad, sentimientos y algún objetivo, ¿no? Pero para esto, bueno, también es importante saber que diferenciar entre qué es un conflicto y qué es un problema, que son cosas totalmente diferentes. Un problema es una dificultad que requiere una solución, pero no necesariamente involucra una dimensión emocional o una relación profunda. Más sin embargo, el conflicto es una fase más profunda donde los sentimientos se involucran y la comunicación pues totalmente se pierde, ¿no? Para esto, bueno, ya hace falta eh, la presencia o la ayuda de un tercero para poder restablecer esa comunicación. Tenemos que también saber identificar cuáles son las causas y los agentes del conflicto. Para eso tenemos 4 puntos, ¿no? En este caso en el número 1 serían los individuales, que es donde entran los desajustes emocionales, como la frustración por proyectos no alcanzados y reacciones como la ansiedad o la agresividad. En el punto número 2 tenemos eh, la causa o el agente familiar. Esto, bueno, es como lo dice el punto, es más del lado familiar, donde haya alguna crisis, ya sea por algún cambio dentro del mismo círculo familiar, ¿no? Puede ser por alguna separación, por duelo, o en este caso por cosas de la adolescencia, ¿no? O sea, sabemos que enfocándonos en esa parte, pues el tema de cuando los hijos entran a la adolescencia, pues es un poquito complicado para ellos el poderse a veces adaptar a la familia. ¿Por qué? Porque pues, existe ya una confusión de roles, como que los valores ya son para ellos una molestia, y pues entonces empieza como que un conflicto dentro, ¿no? Un conflicto familiar.
Y en el número 3 tenemos los grupales, que esto es ya más enfocada a las relaciones de amigos, ¿no? Algún de los grupos, por así decirlo, en donde los desacuerdos, bueno, pues pueden darse por el tema de alguna ejecución de alguna tarea o algún conflicto entre los mismos miembros del grupo. Y también tenemos los factores contextuales. Bueno, pues ya entran lo que son las estructuras socioeconómicas, las culturales, y los procesos políticos, más en este caso como la desigualdad, la pobreza, ¿no? Etcétera. Para que todo esto se pueda dar, existen unos elementos que son los elementos del conflicto, los cuales son los siguientes. Los actores, que en este caso se trata de las personas que están involucradas en el conflicto. Pueden ser de manera individual o de manera colectiva. Está el proceso, cómo es que surge y evoluciona el conflicto y cómo éste se gestiona también. Está también la situación conflictiva, que es donde el contexto donde se da el conflicto, ¿no? Donde se desarrolla. Y están los agentes centrales, que es los que impulsan o los que median en el conflicto. En este caso sería pues algún mediador, ¿no? Y por último, el problema subyacente, que viene siendo el porqué del problema o el motivo por el cual existió el conflicto, ¿vale? Para eso también tenemos que tener en cuenta eh, que existen diferentes estilos de manejo de conflicto. Aquí vamos a tocar cinco, que uno es la competencia, que es donde yo gano y tú pierdes. Y esto está más involucrado a donde se consiguen los objetivos propios y se dejan a un lado los de la otra parte. La número dos es la evitación, donde yo pierdo, pero tú también pierdes, ¿no? Que es donde no se afronta el problema y se pospone el conflicto, resultando que ninguna de las partes pues tenga algún beneficio. En el número 3 pues tenemos el compromiso, que es donde medio yo gano y medio tú también ganas, ¿no? Que es cuando se recurre a la negociación o al pacto. Eso es donde ambas partes renuncian a cierta parte de la ganancia, por así decirlo, por una solución parcial. También tenemos la acomodación, que en este caso es donde yo pierdo y tú ganas. Y es cuando una de las partes cede habitualmente, renunciando a sus propios intereses. Y tenemos la número 5, que es la colaboración, donde tú ganas y yo también gano, ¿no? Aquí es donde se buscan los objetivos comunes y las alternativas que satisfagan a ambas partes. Este es el estilo que mejor se construye una como comunidad. Gestión del conflicto. La gestión del conflicto se entiende como el conjunto de acciones orientadas para producir un cambio en las relaciones de las personas eh, afectadas en este caso, pacificar la situación o reducirla según los objetivos preestablecidos. Eso en un término más amplio, es una resolución donde se implica un proceso continuo. Para llevar a cabo una buena gestión del conflicto, pues hace falta un análisis y una evaluación del conflicto, donde en la parte del análisis ¿cómo explicarlo? Se estudian cuatro áreas. Una es el área personal, otra es el área relacional, otra es la estructural y la otra es la cultural. ¿Ok? Y en el lado de la evaluación tenemos que el conflicto se divide en etapas para identificar oportunidades de resolución.
en este caso es la identificación de los protagonistas, que son los que participan en el conflicto. ¿Cuál es la determinación o la causa o la fuente del conflicto? ¿Cuál es el, el, el conocimiento o la personalización del conflicto? Y la tipificación del conflicto. Todo esto se lleva a cabo, o bueno, implica proponer soluciones con objetivos eh, medibles para poder verificar el cumplimiento de los acuerdos. Prevención del conflicto. La prevención del conflicto se entiende más como adelantarse a las consecuencias negativas y predecir posibles brotes de violencia para aplicar mecanismos que lo eviten. La prevención del delito, perdón, del conflicto es la intervención anticipada para evitar que el conflicto surja mediante políticas públicas, talleres u observación. La prevención del escalamiento es actuar ante manifestaciones previas para evitar que una disputa se convierta en una crisis. Para que todo esto sea una estrategia eficaz, se requiere un enfoque global que incluya medios diplomáticos y la cooperación entre el gobierno y la sociedad civil. Procedimientos de resolución alterna de conflictos. ¿Qué son los procedimientos de resolución de conflictos? Bueno, son el conjunto de técnicas para resolver disputas sin acudir al litigio judicial. Estos surgen como respuesta a la saturación de los tribunales, los altos costos y la lentitud de los procesos, así como como dije, los altos costos, ¿no? De todo lo que lleva a resolver un conflicto. Y todo esto hace que los procedimientos de resolución alterna sean más flexibles, rápidos y que devuelvan el poder de decisión a las partes. También para esto, una de las cosas de la resolución alterna de conflictos son los cuatro procedimientos principales. ¿Cuáles son los procedimientos? Bueno, es la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. En el apartado de negociación entendemos que es el proceso directo entre las partes, sin intervención de terceros. Puede ser competitivo, donde se busque ganar a costa del otro, o el colaborativo, que es como lo vimos anteriormente, es donde ambas partes ganan. También tenemos la mediación, que es donde ya interviene un mediador. En este caso debe ser neutral, imparcial y pues, voluntario, ¿no? Aquí en esta parte nos dice que el mediador no impone soluciones. Sus principios son de voluntariedad, confidencialidad, imparcialidad y flexibilidad. En el apartado de la conciliación, pues es se entiende que es algo similar a lo de la mediación, pero aquí el conciliador puede proponer fórmulas de acuerdo a una manera más activa. Dice que es un proceso más dirigido hacia la búsqueda de una solución concreta. Y en el caso del arbitraje, nos dice que es un proceso más formal, donde un tercero neutral, aquí ya hablamos de un tema más judicial, un tribunal, en este caso, se escucha a las partes y dicta un laudo arbitral, que es vinculante y obligatorio para ellas. Es una justicia privada. Y por último tenemos los sistemas procesales. Los sistemas procesales son los procedimientos de resolución alterna de conflictos que existen como alternativas, pero están íntimamente relacionadas con los sistemas de justicia formal. Los sistemas procesales son el molde sobre el cual se construye
la administración de justicia en los tribunales. Pero ¿cuáles son esos tipos de sistemas procesales? Bueno, tenemos que es el sistema inquisitivo, el cual es característico del antiguo régimen, donde todo era castigo, ¿no? Donde el juez tenía la función de acusar, investigar y de juzgar. Todo era un proceso por escrito, era en secreto y con poca participación de la defensa. En este sistema se priorizaba la verdad por encima de los derechos del acusado. Tenemos también el sistema acusatorio. Bueno, con su nacimiento en Grecia y Roma y resurgió con fuerza en la modernidad, donde separa las funciones, donde el fiscal es el que acusa, el defensor se opone y un juez es imparcial. Es un sistema adversarial con principios de oralidad, publicidad y presunción de inocencia, donde el juez es un árbitro neutral. También tenemos el sistema mixto. Aquí se intenta combinar lo mejor del inquisitivo y del acusatorio, donde la investigación puede ser escrita y a cargo de un juez, pero aquí el juicio es oral y público. Y por último tenemos el sistema adversarial contemporáneo. Aquí es donde las reformas procesales en América Latina, incluyendo México, han adoptado un sistema acusatorio adversarial. ¿Esto qué significa? Que el juicio es un debate entre partes iguales, entre la fiscalía y la defensa, ante un juez imparcial en audiencias orales y públicas, lo que garantiza mayor transparencia y, sobre todo, el respeto a los derechos humanos. Bueno, profesora, como conclusión, como lo podemos ver, es que la resolución alterna de conflictos no es solo una teoría de lo que, una teoría que hablamos en esta carrera, ¿no? Es una herramienta que humaniza la justicia. A lo largo de esta exposición pudimos ver que si entendemos la estructura del problema y sabemos gestionarlo a tiempo, podemos evitar que un conflicto ciudadano escale a un delito grave. Pasar de un sistema inquisitivo donde todo era castigo a un sistema adversarial y acusatorio nos da la oportunidad de usar la mediación y la conciliación para sanar el tejido social. En mi opinión, creo que como futuros profesionales de la seguridad pública, nuestro éxito no se va a medir en lo que hagamos a nivel, ¿cómo llamarlo? A nivel judicial, ¿no? Cuántas detenciones se hagan, o etcétera, ¿no? Yo creo que se va a medir más por cuántos conflictos logremos resolver a través del diálogo. Y como crítica constructiva a la información consultada, en este caso fueron las unidades del 1 al 4, es que en cuestión al material vía de apoyo, el material es algo muy sólido para entender qué es el conflicto, cómo se diferencia del problema. Más sin embargo, creo que en la práctica de seguridad pública a veces se queda corta, ¿no? ¿Por qué? Porque en la calle, bueno, los tiempos son mucho más rápidos y los agentes, en este caso de seguridad, pues, necesitan protocolos de mediación express que pues el material en sí pues no detalla, ¿no? Sobre los sistemas procesales, bueno, pues creo que es excelente cómo se explica el paso al sistema acusatorio y adversarial, pero bajo ningún punto de vista hace falta enfatizar más en la justicia restaurativa. Yo creo que no basta con que las partes lleguen a un acuerdo. Yo creo que es necesario que la víctima se sienta realmente reparada y que el infractor entienda el daño causado, pues para que no lo vuelva a hacer. Y como un último punto, pues una propuesta personal que yo podría dar y que considero
es que la información consultada debería incluir un poco más casos prácticos reales de aquí de México, y que es fundamental que toda esta información pueda ser un poco más realista, ¿no? A lo que tal vez podemos vivir en el día a día. Creo que necesitamos tropicalizar más a nuestra realidad social para que la resolución alterna de conflictos sea una verdadera solución a la saturación que hoy tienen nuestros ministerios públicos, ¿no? Pues bueno, profesora, de mi parte sería todo. Espero y esta actividad cumpla con los requerimientos de rúbrica, y sin más por el momento, pues me mantengo atento a sus comentarios. Gracias por su atención.